nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué es regeneración o nuevo nacimiento? La regeneración, desde el punto de vista bíblico, es el pasar de muerte a vida. Entonces, ¿cuál es el tema? Regeneración o nacimiento. Si no, cambiamos de micrófono. Entonces decía que desde el punto de vista bíblico, regenerar significa pasar de muerte a vida. Y vamos a ir a Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice, parece que ya está mejor. Dice, por tanto, pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte física y la muerte espiritual entró en el mundo producto de la caída de Adán, de la desobediencia de Adán y Eva. Y la muerte espiritual, ¿qué es la muerte espiritual? Es lo que nos separa de Dios. Ha impregnado todo nuestro ser, y ustedes saben perfectamente que nosotros somos un ser tripartita, espíritu con minúscula, que es el soplo de vida, alma y cuerpo. Entonces, producto de la caída adánica, todo nuestro ser, el espíritu, alma y cuerpo, quedó en tinieblas. Y ustedes se preguntarán, bueno, en Romanos 3:23 dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y usted dirá, bueno, ¿por qué el pecado de Adán y Eva es juzgado como el pecado de todos los hombres pasados y presentes? Les voy a decir, es que Adán es la cabeza de la humanidad, de la que han venido al mundo todos los seres humanos o todos los hombres, en el sentido amplio. De la misma manera, por la obediencia de un hombre que se llama Jesucristo, la palabra Cristo significa el ungido, el Mesías, se hace justicia de muchos pasados y presentes, puesto que Cristo constituye la cabeza de una nueva originada en el nuevo nacimiento. Entonces tenemos el primer Adán, que es Adán el que pecó, junto con su esposa, y el segundo Adán, que se llama Jesucristo. Entonces la regeneración o nuevo nacimiento, que es el proceso de pasar de muerte a vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, todo nuestro ser estaba en oscuridad, se da, y es el diálogo que tiene Nicodemo con Jesús de Nazaret. Y vamos a ir a San Juan 3, del 1 al 6, para que tengamos muy clarito. Esto es un tema muy básico, pero es muy, muy importante. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Rabí significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es decir, Nicodemo estaba pensando en algo físico, ¿no? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, vea que Espíritu está con mayúscula, cuando en la Biblia aparece con mayúscula se está refiriendo al Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y vamos a pasar directamente al verso 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios, el Padre, ama tanto a la humanidad que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para salvarlo a usted y a mí. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. 3 conceptos: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, el nuevo nacimiento de que le habla el Señor Jesús a Nicodemo es un nacimiento en el espíritu nuestro, en ese soplo de vida. ¿Y qué hay en nuestro espíritu? En nuestro espíritu está la conciencia, la intuición espiritual y la capacidad para comunicarme con Dios. Dios es espíritu y se comunica al ser humano de espíritu a espíritu. Debemos fijarnos cuidadosamente que el nuevo nacimiento transmite la vida de Dios al espíritu del hombre. En la regeneración o nuevo nacimiento, para que pues, les suene mejor, la carne no se transforma. La carne no se transforma. ¿Y qué entendemos por carne? Que proviene del cuerpo pecaminoso. Entonces, la carne, lo que es el alma y el cuerpo quedan igual. Lo que se encendió fue el espíritu mío a través del Espíritu Santo. Dios no nos transmite la vida de Él a través de su Espíritu Santo para educar o adiestrar la carne, y entiéndase por carne nuestra alma y nuestro cuerpo pecaminoso. ¿Y qué hay en el alma nuestra? La mente, la voluntad y las emociones. Mente, voluntad y emociones. Entonces, Dios no transmite su vida para educar la carne. A la carne hay que morir. Él nos dio su espíritu para vencer la carne. A través del Espíritu Santo, cuando usted nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar a nuestro espíritu humano y la palabra de Dios. Él nos dio su Espíritu Santo y la palabra de Dios que tiene que estar en nuestro corazón, ya no en tablas, en nuestro corazón, para vencer la carne. El nuevo nacimiento o regeneración es un mínimo en la vida espiritual. ¿Por qué es un mínimo? Porque hay gente que nace y se muere. A veces por falta de alimento espiritual, otras veces porque no les interesa crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el nuevo nacimiento es la base sobre la que posteriormente se edificará. Ese es el mínimo indispensable. Así que nadie puede hablar de vida espiritual ni de que está creciendo espiritualmente si no ha nacido de nuevo o no ha sido regenerado, puesto que no tiene vida en su espíritu, la vida de Cristo. Recibir la vida de Dios en el nuevo nacimiento, cuando usted se arrepintió y aceptó a Cristo como el camino para que lo lleve al cielo. En ese nuevo nacimiento es el punto de arranque de estar en Cristo. No sé si cambiamos de micrófono, creo que no vamos a poder con este. Aló. Entonces les decía que el recibir la vida de Dios en nuestro espíritu es el punto de arranque del andar en Cristo y es el mínimo absoluto de un creyente. Los que aún no han creído en Cristo, los que no se han arrepentido y han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, están muertos a los ojos de Dios. Escuchen lo que digo, eso es muy claro y es muy grave. Están muertos a los ojos de Dios, por muy religiosos que sean, por muy moralistas que sean, por muy eruditos, porque hay gente que se cree eruditas o celosos que puedan ser.
los que no tienen la vida de Dios están muertos. Están muertos. Y esto es una gran responsabilidad para nosotros como creyentes. Escuchen lo que dice Primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo está muerto, aunque viva. Está muerto. Quien no nace de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. Pero un versículo después, 2 versículos después dice, y el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar. Una cosa es ver el reino, y otra cosa es entrar al reino. El destino de una persona que no ha sido regenerado o nacido de nuevo o ha pasado por ese proceso de muerte a vida, muerte espiritual, su destino es solo esperar la muerte y el juicio. Entonces usted mira, pero María Eugenia, ¿cómo puedo saber si yo he sido regenerado o he nacido de nuevo? Muy fácil, nos lo dice Juan en Juan 1, 12 y 13, pero si uno va hasta el 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino inicialmente para el pueblo de Israel. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Esta palabra en griego significa autoridad, de ser hechos hijos de Dios. El verso que sigue dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿cómo sé si yo he sido regenerado? Si yo acepté a Cristo en mi corazón, si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a salvarme, si yo me arrepiento, y por eso a mí, yo soy una amante del Isaías 55, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Qué significa aguas? Plural, Cristo. Comprad sin dinero y sin precio, porque la salvación es gratuita, pero no barata. El precio que se pagó fue demasiado alto. Comprad sin dinero y sin precio. ¿Qué vas a comprar? Dice vino, no, primero es aceite y leche. El aceite es tipología del Espíritu Santo, la leche de la palabra de Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual será amplio en perdonar. Porque mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos tus pensamientos, ha dicho Jehová. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Creer que el camino para llegar a Cristo, al Padre, se llama Jesucristo, que Él no vino a condenarme, vino a salvarme. El Hijo del Hombre, porque yo uso mucho, bueno, en la Biblia se usa mucho el Hijo del Hombre, es Jesús. Se llama Jesús. ¿Y sabe qué significa Jesús? Vamos a Mateo 1:21. Gracias. Y dará luz un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo? Jesús, Yahweh, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Clarito, ¿no? Jesús, Salvador, vino a salvar al pueblo de sus pecados. Para una persona que nació de nuevo, es esencial que entienda lo que ha obtenido con el nuevo nacimiento y lo que persiste de los dotes naturales. El alma del hombre no está relacionada directamente con Dios, y entiéndase por alma, mente, mi voluntad y mis emociones. Solo el espíritu nuestro, del hombre, puede tener comunicación íntima con Dios. Por ejemplo, el salmista decía en el Salmo 42:7,
Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Hermosísimo, a veces no lo entendemos. La comunicación con Dios es de espíritu a espíritu. Por eso la adoración a Dios tiene que ser en espíritu y en verdad. Muy bíblica en verdad, muy apegada a la palabra y muy de aquí adentro, de espíritu a espíritu. Porque la comunicación de Dios es a nuestro espíritu. La vida de una persona que no ha nacido de nuevo está casi por entero gobernada por el alma, o lo que llaman la carne, que es la mezcla del alma, mente, voluntad y emociones y el cuerpo que tiende a pecar. El escritor de Proverbios dice algo hermosísimo. Proverbios 20:27. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. La lámpara del hombre es el ojo. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está en tinieblas. Porque para un judío, ojo malo significa envidioso. Pero la lámpara de Dios es nuestro espíritu, el soplo de vida. Y entonces dice, la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo profundo del corazón. ¿Y saben qué pasa cuando usted nace de nuevo, se arrepintió y deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y se vuelve a Jehová y cree en el Señor Jesucristo? El salmista dice en el Salmo 18:28, tú encenderás mi lámpara. ¿Y cuál es mi lámpara? Mi espíritu. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Porque literalmente por el pecado de Adán y Eva, todo nuestro ser estaba en tinieblas. Y cuando usted aceptó a Cristo, su lámpara, su espíritu se encendió y vino a morar el Espíritu Santo a su espíritu. Y la palabra tiene que estar escrita en nuestro corazón. Tú encenderás mi lámpara, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Porque literalmente se encendió la lámpara. Y también nos va a dar el espíritu nuevo que menciona Ezequiel 36, 26 y 27. Y vea la promesa: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. ¿Cuál es el espíritu nuevo? El Espíritu Santo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. El viejo espíritu muerto por el pecado adánico es avivado cuando el Espíritu Santo entra en nuestro espíritu y le transmite la vida de Dios. ¿Cómo lo ve? Le transmite la vida de Dios. En el nuevo nacimiento, el hombre, el ser humano, recibe la vida propia de Dios en su espíritu y nace de Dios. Como consecuencia, el Espíritu Santo va a gobernar el espíritu del hombre. Entonces, el Espíritu Santo vino a morar a mi espíritu desde ahí, porque lo que está en vosotros es mayor. Oye, ¿por qué es lo que está en vosotros? El Espíritu Santo, el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús. Ese es el Espíritu Santo que está en vosotros. Entonces, cuando usted ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo debe gobernar tu espíritu humano, y a su vez el Espíritu Santo me equipa para recuperar el control de mi alma, de mi mente, voluntad y emociones, porque dice la palabra en Jeremías que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? No, él dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Entonces, el Espíritu Santo va a controlar mi espíritu, mi espíritu es equipado para controlar mi alma, mi mente, voluntad y emociones, y a la vez mi alma para gobernar mi cuerpo, para que ya mi cuerpo no sea más instrumento de pecado. Pablo divide los creyentes en dos, él los clasifica en dos, en creyentes espirituales y creyentes carnales. Y vamos a ver ahí a 1 Corintios 3, del 1 al 6.
Bueno, aquí está. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales. Está Pablo enviando una carta a los Corintos, a los de Corinto, que era un puerto. No puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Vea qué fuerte lo que le está diciendo. Os di a beber leche y no vianda. ¿Qué es vianda? Comida sólida. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pablo está enojado, porque ya debían haber crecido. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Eran ministros de Dios. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pasaje hermosísimo. Entonces él clasifica a los creyentes en espirituales y carnales. Un cristiano espiritual es donde el Espíritu Santo vino a morar a su espíritu y en todo su ser. O sea, el Espíritu Santo ha controlado todo el espíritu, alma y cuerpo. No tiene nada de extraordinario y Pablo los llama creyentes maduros espiritualmente. Un creyente maduro. El cristiano carnal es una persona que un día aceptó al Señor, se arrepintió, nació de nuevo, tiene la vida de Dios en su espíritu, pero en lugar de vencer la carne, es vencido por la carne. Y esto es lo que llamaríamos creyentes carnales, mundanos e inmaduros. ¿Ha conocido usted alguno? ¿Qué dice uno? Ay, pero no es que ese era creyente, era cristiano, y no ve cómo se comporta. Ahí tienen. ¿Cómo se llama? Lo llama Pablo. Inmaduro, carnal, mundano. Ahora, ser carnal significa comportarse como hombres corrientes, como si usted nunca hubiera nacido de nuevo. ¿Qué tenemos pegado de cuando no éramos creyentes? ¿Qué cosas todavía tenemos del viejo hombre que no hemos podido hacerlo morir? La vida cristiana es un movimiento progresivo hacia la madurez. Es normal que usted sea un niño cuando empieza en Cristo, es normal, es como las etapas de la vida del ser humano. Primero nacemos, entonces somos niños y después adolescentes y después viene la juventud y después viene la adultez. Y ahora hablan hasta de adultos mayores. Algunos ya somos adultos mayores. Entonces, es normal, pero es anormal que usted toda la vida sea un niño, ¿no es cierto? Es una tragedia. Que no crezca, tiene un chiquillo que no crece, tiene alguna enfermedad rara, porque no creció. La vida cristiana es un peregrinaje hacia la madurez, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Por eso es que por eso es que el apóstol, ahora es Pedro, él termina su epístola, que también yo la menciono mucho aquí, en 2 de Pedro 3:18, donde se nos manda a crecer. Si usted es un creyente, usted tiene que crecer, porque en el mundo espiritual lo que no crece se muere. Y dice Pedro, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. La voluntad de Dios es que usted crezca. La voluntad de Dios es que usted tenga cada día más conocimiento de Jesucristo. Pablo les dice a los de Corinto que ellos son niños espirituales y carnales, que algunos de sus miembros, porque no eran todos, pero sí había mucha gente que eran carnalotes, mundanotes. Pablo llama espirituales a la gente que es madura espiritualmente y llama carnales, mundanos a los niños o a los inmaduros. ¿Por qué está molesto Pablo con los de Corinto? Porque ya debían ser espirituales,
porque ya tenían suficiente tiempo en Cristo para ser espirituales. Yo no sé cuánto tiempo tienes tú en Cristo, pero ya debes de ser espiritual. Pero esta gente seguían siendo carnales porque no querían madurar. Dios busca al hombre pecador, pero el hombre debe corresponder a esa búsqueda. Jesús vino con un propósito, buscar y salvar lo que se había perdido, pero usted tiene que corresponder, porque Él no es un robot. Por eso es que Pablo les dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. En el tiempo en que Pablo escribió esta carta a los de Corinto, ya habían pasado algunos añitos desde el nacimiento espiritual de estos creyentes. Les decía que es normal ser un bebé espiritual al principio de nuestra vida cristiana, pero es una tragedia continuar siendo niños después de mucho tiempo. Es una tragedia, ahora vamos a ver. Y les voy a decir algo, para ser transformado de carnal a espiritual no se necesita tanto tiempo como usted pensaba. No se necesita tanto tiempo. Los creyentes de Corinto procedían de un ambiente pagano y fuertemente pecaminoso, era un puerto. Al cabo de solo unos poquitos años, el apóstol ya veía que estaban siendo niños demasiado. Ya era demasiado tiempo para seguir siendo niños. Habían estado demasiado tiempo en la carne porque ya era entonces momento de ser espirituales. Y quiero decir, a mí cuando este tema yo lo di el miércoles en el discipulado, pero lo retoqué y le puse le puse cosas más todavía, lo afiné y alguien me decía, entonces, ¿qué hay que hacer para ser espiritual? Necesitas la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a guiar del reino de la emoción al reino del espíritu eterno. Porque hay gente que es pura emoción y confunde la emoción con la espiritualidad. Entonces necesitamos la palabra de Dios y la obediencia a esa palabra. Necesitamos disciplinarnos. Si usted es creyente debe tener una Biblia y debe leerla. No es para venir los domingos y ponérsela como desodorante aquí. Nada más. No, señores, es para estudiarla todos los días. Meditarla. Usted debe orar, porque vivir sin orar es vivir sin Dios. Desde que se levanta, Señor, gracias porque estoy con vida, gracias porque me diste un sueño reparador. Desato el poder de la sangre de Cristo. Entonces les decía, vuelvo a esta de Corintios 3. ¿Cuáles son algunas conductas de la etapa infantil o de los niños en Cristo? El problema, yo le dije que era muy lamentable. ¿Por qué? Porque los niños espirituales o los mundanitos o los carnalones son incapaces de recibir el alimento sólido de la palabra de Dios. Si usted es un niño se le da lechita, pero después de unos meses, yo hace tiempo que no tengo bebés, pero creo que como a los 8 meses ya uno le va dando comida, o menos, ¿verdad? Comidita un poquito más sólida y hasta que ya comen, como al año ya come todo el chiquillo, ¿no? Es lo mismo. Entonces son incapaces de recibir el alimento sólido. Y vamos a ir a Hebreos 5, 11 al 14. Vea que acerca de esto está hablando el autor de Hebreos, desconocido. Todo apunta a Pablo, pero bueno. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, y ahí voy, ahí nos vamos a quedar, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces yo les decía, es una tragedia.
no disciernen, no asimilan. Uno les puede dar una enseñanza. Mire, la liberación de demonios. Ay, qué miedo, yo no voy, es que la señora solo habla de eso. Ay, que mire, que algo, que la profecía. Ay, no, tampoco. Ya, deje de comportarse como un niño, porque necesitamos alimento sólido y manejarnos en lo sobrenatural de Dios. Ahora, ¿qué tenían el problema los de Corinto? Se daban celos y envidias entre los hermanos por las bendiciones que otros recibían, y había envidia por los ministerios y la forma en que Dios utilizaba a otros, y eso se da en las iglesias porque a veces somos un montón de carnales. Entonces algunos tienen otros dones, y qué envidia, los dones de mi hermana, ¿y por qué no los tengo yo? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Entonces el problema es del Espíritu Santo, y Él sabe por qué no se los ha dado. Hay contiendas y disensiones. Estas personas carnalonas pelean por temas sin sentido y causan dolor y división. Se formaban grupos dentro de la iglesia. En Corintios, unos preferían a Pablo y otros preferían a Apolos. Apolos es el esposo de Priscila, y dicen que era un gran evangelista. Y Pablo era un gran maestro y profeta, apóstol. Entonces ambos eran ministros, eran colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, le dice Pablo. Y los dos, tanto Pablo como Apolos, eran utilizados por Dios para edificar la iglesia con la enseñanza, pero eran diferentes. Aquí a veces predica doña Marta, a veces la pastora Gloria, la pastora Marta, el pastor Freddy y yo. Somos diferentes, pero cada uno tiene su aporte y tiene su particularidad. Así que tome lo bueno y deseche lo malo. Y entonces estos de Corinto, en lugar de aprovechar esas diferencias entre Pablo y Apolos para aprender de ambos y más bien enriquecerse, se formaban bandos dentro de la iglesia. Ahora, según Efesios 4:14, el peligro de seguir siendo niños espirituales es que son personas susceptibles o son personas que fácilmente son arrastradas por doctrinas o corrientes de error, por falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque no tienen raíces de fe. Cualquier tonto se los baila. Perdónenme, porque nunca, y uno les dice, mire que aquí vengo a dar discipulado, y no quieren venir. Y gracias por los que sí están viniendo, que ya tenemos ratito, y le aseguro que sí han aprendido. Entonces, vean lo que dice Efesios 4:14. Para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Entonces son personas que son muy susceptibles a caer en engaño, porque no tienen raíces de fe. Y son esas personas que todo lo que ven en internet piensan que esa persona está diciendo porque no tienen un buen fundamento, y uno dice, pero por Dios, están salidos, algunos están bien, pero si usted no tiene un buen conocimiento, usted es susceptible de eso, porque es un niño espiritual, porque no discierne entre el bien y el mal. Ahora, así que como los niños, usted ha visto que los niños se distraen con mucha facilidad. Los que son maestras saben que chiquitos son muy distraídos. Así, los niños espirituales también se distraen con mucha facilidad. Se distraen de su compromiso con el reino de Dios. Y definamos, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios está entre vosotros, el reino de Dios se ha acercado. Jesucristo es el reino de Dios. La influencia sobrenatural de Jesucristo con todo su reino, ese es el reino de Dios. Jesucristo en nuestras vidas. Y los que son niños espirituales se distraen con una facilidad de su compromiso con Dios, de su compromiso con Cristo, y cualquier cosa les hace faltar al servicio o al culto, cualquier cosa les hace abandonar sus responsabilidades en el servicio en la iglesia del Señor. Los creyentes carnales son muy activitos y celosos y dispuestos, pero no trabajan porque Dios les haya dicho que trabajen, sino porque tienen el ánimo, porque ni siquiera buscan orar para ver qué es lo que Dios quiere para ellos. La labor de los creyentes carnales o anímicos
o inmaduros depende principalmente de los sentimientos. Y ya les dije que la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón nos engaña. Entonces necesitamos la palabra de Dios, que es el ancla segura en medio de un mar embravecido. Entonces se rigen por sentimientos. Ay, pero si han de soportar un desabrido o un desaire, apenas van a hablar. Ay, vieron lo que hicieron. El pastor Freddy me hizo mala cara, ni me saludó. Yo no vuelvo ahí. Son horribles, ahí no tienen amor. Hasta ahí les llegó. Nosotros necesitamos cristianos no de vidrio, sino con estructura de acero. Que cualquier cosa los bota, por el amor de Dios. Sus corazones son gobernados por cuestiones externas. Las cosas los acongojan. El mucho trabajo los acongoja. ¿Y qué mejor que hablar de María y Marta? Marta representa el servicio y María la adoración a Dios. Y vámonos a ver Lucas 10. Ay, qué pasaje hermosísimo. De 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, nosotros necesitamos las dos cosas, la adoración a Dios y el servicio, porque el cristiano debe servir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el cristiano carnal es muy activista, pero nunca está a los pies de Dios. Quieren hacer muchas cosas para Dios, les encanta la obra de Dios, pero el Señor de la obra está en el fondo. Usted antes de venir a trabajar debe orar, debe dar gracias porque Dios me llamó a hacer un trabajito aquí en la iglesia. Los dos son importantes, pero primero es la búsqueda de Dios, la adoración a Dios y luego servir. Pero hemos invertido, servimos a Dios, pero no le buscamos, no estamos a sus pies, y por eso es que nos secamos y por eso es que nos amargamos, porque no hemos buscado la presencia de Dios. No vengan aquí, no se animen a estar, todos quieren estar aquí. Aquí hay que pagar un precio, mi hermano. No es para que me vean, si no, no fluye nada. Se paga un precio en oración, se ayuna, se ora, se levanta uno a orar para que fluya algo. ¿Por qué? Porque también hay gente que está viendo a ver cómo uno no fluyen las cosas. Entonces hay que tener ese discernimiento espiritual. Entonces les decíamos que estas personas, la obra del Señor es importantísima, pero se olvidan del Señor de la obra. Son algunos muy criticones y lentos para perdonar. El cristiano carnal es que yo no puedo perdonar. Y el Señor dice que si no perdonas, Él no te va a perdonar. Y el perdonar no significa que el que usted está perdonando sea su mejor amigo ni que esté en luna de miel. Pero cuando usted dice: Señor, yo decido perdonar, usted se libera, se suelta y se desata. Y como Dios ve su obediencia, Dios le va a bendecir. El problema del niño espiritual es que carece de penetración espiritual. Hay una presencia demoníaca terrible y ellos no sienten nada. Hay una presencia de Dios, una unción, y tampoco sienten nada. Y están como aquella canción: no siento nada, porque no tienen penetración espiritual. La emoción en los que los creyentes carnales confunden con la espiritualidad. Por lo general, los cristianos carnales anhelan sensaciones en su vida, quieren sentirse elevados en su vida espiritual y ser prósperos en la obra. Es verdad que los creyentes espirituales a veces tienen esas sensaciones, pero su progreso y su gozo no depende de eso, sino de Dios. Vamos a ver qué hora es.
Sin embargo, no todas las particularidades que he dicho existen en la vida de los hijos de Dios, de carácter anímico, carnalón. Varía de acuerdo a sus personalidades. El eje de la vida de los carnales es el yo y el objetivo glorificarse a sí mismo. Algunos se quedan quietos, sin decir palabra, aún en medio de una necesidad desesperada. Se está alguien muriendo y por lo menos orar, pero no dicen nada. Yo les digo que son como el agente 007, encubiertos. Nadie sabe que es creyente. Se quedan calladotes cuando tenían que hablar y estaban manteniendo su boca cerrada, porque todavía no han alcanzado la libertad de la timidez o del temor natural. Las personas carnales, algunas, porque ya le digo, varía, esperan ser vistas, buscan posiciones prominentes, algunos son muy dados a esos en la obra de Dios, y experimentas un gozo indecible cuando se les reconoce, se les respeta y se les rinde homenaje. Su deseo es con frecuencia el primer lugar. ¿Pero por qué quieren el primer lugar? Para conseguir algo de gloria. El tener experiencias espirituales no me hace espiritual. ¿Por qué? Porque los danos les da el Espíritu Santo y los reparte como Él quiere. Al final le vas a tener que dar cuentas a Dios de cómo lo usaste. Pero lo que habla de un creyente espiritual es que lleva el fruto y el fruto permanece. ¿Cuál fruto? Amor, gozo, paz, mi relación con Dios. Paciencia, benignidad y bondad, mi relación con el prójimo. Fe, mansedumbre y templanza, lo que Dios hace en mi ser interior. Después de haber sido librados del pecado y del yo, podemos ser considerados espiritual. Satanás puede operar por medio de almas indisciplinadas y también puede atacar directamente a aquellos que no saben nada de Cristo. En 1 Corintios 15:58, el apóstol Pablo dice así: así que hermanos míos, amados, estad como firmes y constantes. Ahí les está hablando a los de Corinto. ¿Cómo tenemos que estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano? Debemos ser firmes y constantes. Es hoy, mañana y pasado mañana. Por eso es que al obrero, en la Biblia, al obrero de Dios, se le tipifica como un buey. ¿Saben por qué? No pongáis, dice, no pongáis bozal al buey que trilla, porque el buey es un animal manso, pero es un animal de trabajo. Entonces, debemos estar firmes y no fluctuar en lo que usted cree y en nuestra relación con Dios y con la iglesia. La madurez se evidencia en llevar una vida disciplinada. Y en Hebreos 12:11, yo no se la di, pero dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Ay, qué terrible, dejar el baile, si me encantaba el baile, dejar el traguito, si me encantaba el traguito. Ninguna disciplina parece ser motivo de gozo, sino de tristeza, pero después te va a dar fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Nada de lo que le damos o hacemos para el Señor es en vano. Una vez alguien me dijo: qué lástima, ¿no te da lástima, María Eugenia, el tiempo que perdiste por allá en la otra iglesia? Y me reí. Yo no perdí el tiempo, porque yo sé para quién trabajo. Y creo que hice una labor sincera y que ahí está el fruto. Ella es un fruto, por ahí está Cristian y muchos que nacieron a la vida cristiana en esa iglesia y que yo los llevé a Cristo. Entonces no es en vano. Y el hombre a veces no paga bien, pero Dios sí paga bien. Y yo estoy feliz de eso. Y para ustedes, Hebreos 6:10 dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Y quiénes son los santos? Usted y yo, los que hemos sido apartados para Cristo. Entonces usted le sirve a Dios sirviéndoles a ustedes. Y Dios no es injusto, porque Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Entonces yo me siento muy feliz del tiempo que di y que por medio de la obediencia mía alguien haya llevado a Cristo y haya crecido
Entonces, ¿valió la pena? Por supuesto que valió la pena. Los simpatizantes inmaduros no tienen compromiso con las verdades que les enseñan. Uno les enseña, pero por aquí le entra, por aquí le sale, porque tienen dos oídos. Busca solo su propio beneficio y reclama siempre sus derechos. El cristiano inmaduro no está dispuesto a dar ni su tiempo ni su dinero. Ay, ahí usted se le ocurre, ahí le están sacando la plata. Aquí el que da es voluntario, porque Dios ama al dador alegre. Busca les encanta el entretenimiento religioso, pero no busca su transformación a imagen de Cristo. Es llevado de un lado a otro por doctrinas que están de moda. No les importa la obra de Dios. No pueden recibir alimento sólido de la palabra, carecen de disciplina en su vida espiritual y se involucra en disensiones y en divisiones. Y sin embargo les voy a decir, es necesario que haya disensiones. En 1 Corintios 11, 19, yo no sé las pero Pablo les dice a los de Corinto, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. De lo que yo le dije de los anímicos, ay, yo estoy en las nubes, y alguien me hace un desaire y dice, yo me voy, ya no quiero predicar más, ya no quiero volver a trabajar, yo no quiero nada, me voy. Entonces, ¿de dónde está? ¿En quién ha creído? Si usted puso la mano en el arado, no vuelva atrás, porque si no, no es apto para el reino de los cielos. Hay que tener temple. Esto no es un jueguito de niños, porque está de por medio la vida eterna. Vamos a ver conductas esperadas de un discípulo, de un cristiano maduro. Tiene la disciplina de agradar a Dios en su vida personal. Busca su crecimiento espiritual. Yo sé que yo tengo que orar. A mí no tiene que decirme, María Eugenia, lloró. No, señores, yo sé que tengo que orar. Experimenta constante transformación en su vida. Hay una metamorfosis, un cambio de forma. Crece en su relación con Dios. Algo que, mire, grábense en esto, un cristiano maduro o un discípulo de Dios está listo para resolver los desacuerdos con el menor daño posible. Porque van a haber desacuerdos, pero no esté haciendo como un carnal, haciendo escándalos. Se involucra en la obra de Dios y está comprometido con la paz y la unidad y tiene estabilidad espiritual y emocional. Dios transforma nuestra vida a través de la palabra de Dios, se renueva la mente, y a través de un discipulado intensivo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta palabra en griego es metamorfo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Cambiemos de forma. Es cambiar de forma, pero no es estar en constante cambio de forma. ¿Por medio de qué? De aquí. ¿Qué significa eso? Esto conlleva un cambio permanente hasta lograr un ajuste en nuestra visión moral y espiritual y el pensamiento de acuerdo con la palabra. Es quitar los pensamientos viejos que están en nuestra mente, es como quitar un CD y poner otro. Y poner repetidamente pensamientos nuevos que estén alineados con la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a cambiar de carnales a espirituales? Santiago 1:21 nos dice, recibiendo la palabra con mansedumbre, por lo cual, desechando toda inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Suciedad y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Usted necesita la palabra. Es el alimento diario. Necesitamos disciplinas, la palabra, la oración, porque Dios me habla a través de su palabra, pero yo le hablo a Dios a través de la oración. Tenemos que aprender a adorar a Dios y usted va a ver el cambio y el gozo que usted tiene en su corazón. También, ¿cómo vamos a cambiar, a ser transformados?
cambiando la temática del pensamiento. Por eso Pablo, usted me encanta Pablo en Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. Tenemos que cambiar la temática del pensamiento. Y Dios transforma al creyente por medio de un discipulado intensivo. Usted tiene que ser discipulado para luego ir a discipular y a ganar almas para a otros y formarlos. Hermanos, ¿por qué está aquí? Bueno, la iglesia es un lugar donde se viene a adorar a Dios y viene a ser enseñado en la palabra para ser discípulos. Nada más piensen en esos amigos, en esos familiares que no conocen de Cristo. Piensen, porque nosotros nos hemos dado el lujo de venir por mi maná y el resto no me importa nada. Eso no lo hace, eso es ser egoístas. Usted está aquí porque alguien oró por usted y porque alguien le habló de la palabra de Dios. Así que hoy tenemos gente nueva. No sé si usted ha aceptado a Cristo. Aquí hay gente que tal vez no haya aceptado a Cristo y hoy vamos a hacer esa oración. Recuerden que es el mínimo sobre el cual Dios va a edificar. Porque ¿qué pasa cuando usted se arrepiente y acepta a Cristo? ¿Qué pasa? El Espíritu Santo va a venir a morar a su espíritu y la palabra va a estar en su corazón. Y dice también que Julio. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Y si usted no tiene seguridad de su salvación, pues hoy hágalo. Ya está entendiendo lo que es el nuevo nacimiento.